Hola a todos, en este video vamos a comenzar el tema de producto interno en espacios vectoriales. Comenzamos. Arrancamos con la definición del concepto que queremos discutir. Entonces tenemos para comenzar un K espacio vectorial B. Entonces en este caso, para hablar de producto interno, necesitamos que ese cuerpo K sea o bien el cuerpo de los reales o bien el cuerpo de los complejos. Vamos a estar trabajando en simultáneo ambos casos, pero es importante que nos mantengamos con estos dos. O sea, aquí no podemos tener cuerpos muy arbitrarios. Vamos a ver enseguida por qué. Entonces, un producto interno en ese tipo de espacio vectorial es un mapa que vamos a denotar por el momento como phi, que va de V cartesiano V al cuerpo K. Entonces denotamos de esta forma su acción. Toma un par de elementos V y nos devuelve phi de V, que va a ser un elemento en el cuerpo K. Y este mapa tiene que satisfacer unas condiciones para que podamos llamarlo un producto interno. Esas condiciones las listamos aquí y vamos a analizarlas una por una. La primera le llamamos simetría conjugada. Se expresa matemáticamente como esta ecuación que está en azul. Es decir, tomar phi y aplicarlo al par V da casi lo mismo que aplicarlo al par VU. Fíjense el cambio de orden en el argumento, pero pagamos un precio y es tomar el conjugado complejo del elemento que nos da en K. Entonces, fíjense que K dijimos que puede ser o bien R o bien C. En el caso de que sea C, acá tomamos el conjugado complejo, y en caso de que fuera R, el conjugado complejo es hacer nada. O sea, podemos pensar en R como dentro de los complejos, como los elementos que tienen parte imaginaria nula, y entonces tomar el complejo conjugado es simplemente dejar inalterado ese elemento. La siguiente propiedad que pedimos es la linealidad en el primer argumento. Entonces, eso significa que si a phi le damos una combinación lineal en su primer argumento, como pueden ver acá, a por u más b larga por b, a y b larga son escalares, y un vector cualquiera en el segundo argumento, entonces el mapa tiene que abrir sobre esta suma y tiene que sacar estos escalares. Entonces obtendríamos lo que está acá en el lado derecho. Phi evaluado en el par W, phi evaluado en el par VW. Eso es como que distribuye sobre esta suma. Y además los escalares A y B terminan afuera del mapa, salen del argumento. Entonces esa es la noción de linealidad en el primer argumento. Enseguida vamos a ver qué pasa con el segundo argumento, pero por en cuanto quedémonos con que exigimos esta condición de linealidad en el primer argumento del mapa phi. La tercera propiedad que queremos que se cumpla se llama positividad y se expresa matemáticamente como esto que está aquí, que estoy señalando. Cuando a phi le repetimos el argumento, su primer argumento y su segundo argumento son iguales, entonces el resultado que nos da tiene que ser mayor o igual que 0. En particular, esto significa que si estamos con K igual a C, cuando repetimos argumento, esto tiene que ser un número complejo con parte imaginaria nula, para que tenga sentido este mayor o igual que 0 que estamos escribiendo acá. Y además, pedimos que valga la igualdad solo cuando ese argumento es el vector nulo. Entonces, aquí es donde entra el detalle del por qué necesitamos que K sea R o C y no cualquier cuerpo más raro. Resulta que no en todos los cuerpos tiene sentido esta noción de mayor o igual, que un elemento sea mayor o igual que algo. Entonces eso tiene sentido en R, es familiar para nosotros, esa desigualdad. Y en los complejos podemos pedir esta noción de desigualdad con la condición de que cuando queremos hacer esa comparación, este número complejo
tiene que tener parte imaginaria nula. Entonces esencialmente lo estamos viendo como un número real dentro del plano complejo. Y allí tiene sentido pedir este mayor o igual que 0. Sobre cuerpos más raros que los complejos puede no tener sentido o puede ser imposible definir esta noción de desigualdad. Entonces por eso estamos pidiendo para el tema de producto interno restringirnos a estos dos casos, que por lo demás son los casos más importantes para las aplicaciones más usuales en ingeniería. Ok, entonces un mapa cumpliendo estas tres propiedades es lo que se va a llamar un producto interno en el espacio B. Y es usual la notación que estamos indicando ahora. En vez de poner phi de UV, lo que se hace es poner U y V dentro de dos corchetes angulados. Y esa es la notación más usual que ustedes van a ver en los libros. Y en adelante en el video me estar usando también bastante esta notación. Entonces pasemos a discutir un poco algunas observaciones que se siguen a partir de estas condiciones que le exigimos al mapa phi. Entonces lo primero es que, dada la simetría conjugada, esta primera propiedad, veamos lo que pasa si tomamos un elemento v en K, un escalar que ahora vamos a tomar como complejo, y colocamos ese escalar en el segundo argumento. Entonces veamos qué pasa allí. La simetría conjugada nos dice que podemos cambiar el orden de estos vectores. Pasamos a v larga v en el primer argumento y u después, pero hay que pagar un precio de conjugación. Entonces hacemos eso. Debajo de esta línea de conjugación, ahora tenemos el producto interno con un escalar en el primer argumento. Entonces allí ese escalar sale del producto interno, pero está debajo de la barra de conjugación. Ahora recordarán ustedes que si estamos conjugando un producto de números complejos, fíjense que V es un complejo y este producto interno también es un complejo, entonces la conjugación se distribuye sobre este producto y nos quedaría V conjugado por este producto interno conjugado. Ahora, el producto interno conjugado podemos otra vez hacer la misma jugada por simetría conjugada, cambiamos de posición los vectores y tendríamos una conjugación encima de esta conjugación. Entonces la doble conjugación se traduce a no hacer nada. Entonces nos quedamos con V sin conjugación. Entonces la conclusión es que si el escalar complejo está en el segundo argumento, va a salir de allí, pero se paga el precio de conjugación. Eso en particular implica que el mapa phi, o este doble corchete angulado que estamos usando como notación equivalente, no es lineal en el segundo argumento. Por lo menos no si estamos trabajando con el cuerpo de los complejos. Allí les propongo un ejercicio que ustedes verifiquen que con la suma sí se comporta bien. O sea, si nosotros le damos una suma en su segundo argumento, entonces el mapa abre sobre esa suma de la misma forma como abre para el caso en que la suma está en el primer argumento. Entonces el tema delicado ocurre con los escalares. Si está en el segundo argumento va a salir conjugado. Si está en el primer argumento va a salir normal, porque eso estamos exigiendo como parte de los axiomas que definen el producto interno. Bien, entonces eso queda como ejercicio para ustedes. La siguiente observación es que si colocamos el vector 0 en el primer argumento, esto es lo mismo que el escalar 0 por el producto interno de u con u. O sea, lo que estamos haciendo acá es lo siguiente: el vector nulo que está acá, que estoy señalando, se puede escribir como el escalar 0 por un vector cualquiera, por ejemplo por el vector u podemos elegir, y ahí el escalar sale afuera. Y ahora el escalar 0 por cualquier cosa que me dé este producto interno u con u, que por lo demás ya sabemos que tiene que ser algo con parte imaginaria nula, va a dar como resultado 0. Entonces esta propiedad de que si metemos el vector nulo en el primer argumento
no importa lo que pongamos en el segundo, el resultado va a ser 0. Proviene directamente de la linealidad en el primer argumento. Bien. De hecho, que si ponemos 0 en el segundo argumento, ustedes ven que el precio de, si quisiéramos usar este argumento, tendríamos que, dado el 0 en el segundo argumento, podemos cambiar de posición pagando una conjugación, pero debajo de la barra de conjugación tendríamos 0. Este es el 0 real. Entonces, su conjugado vuelve a ser 0. Entonces, también si ponemos 0 en el segundo argumento, vamos a obtener que el producto interno da 0. La siguiente propiedad o observación que podemos hacer es que si tenemos un producto interno entre u y b que da 0 para todo b, fíjense, estamos diciendo entonces que sin importar qué vector b coloquemos acá, el resultado está dando 0. Eso implica que en particular podríamos tomar b igual a u. Y entonces tendríamos u con u igual a 0. Y de la propiedad de positividad podemos concluir que u tiene que ser 0. O sea, eso es parte del axioma que define el producto interno. Entonces, si vale que u con b siempre se anula sin importar que el vector sea b, la conclusión es que el vector u necesariamente tiene que ser el vector nulo. Finalmente, veamos qué pasa si k es igual a r. Fíjense que acá habíamos comenzado con b en los complejos y estas propiedades que acabamos de discutir son válidas en general. Ahora, si k es el cuerpo de los reales, la simetría conjugada se reduce simplemente a simetría, porque conjugar en el caso de los reales es equivalente a no hacer nada. Entonces tenemos que u con b es lo mismo que b con u, y en ese caso tenemos de hecho algo que se llama bilinealidad, o sea que cuando k es igual a r, la primera condición, simetría conjugada, se simplifica simplemente a simetría, y la linealidad en el primer argumento junto con la simetría implican que tenemos también linealidad en el segundo argumento. Entonces ustedes ya vieron o van a ver cuando hagan el ejercicio que de hecho se comporta bien con la suma en el segundo argumento. Lo que crea problema es el escalar, pero si estamos en el caso de los reales, del segundo argumento estaríamos sacando un real conjugado. Eso es el real original. Entonces no nos afecta esa conjugación. Y tendríamos entonces linealidad en ambos argumentos. Eso es lo que se conoce como bilinealidad. Tal vez una palabra nueva para ustedes, pero simplemente significa que es lineal en ambos argumentos. Y nota en cuanto a terminología es que cuando k es igual a c es común usar el nombre producto interno hermitiano, o sea que esto que habíamos definido acá con las conjugaciones estrictamente sería producto interno hermitiano. En nuestro libro de la cátedra, el Seymour trabaja por separado. Primero introduce la noción de producto interno solamente para k igual a r, y un poco después, hacia el final de la sección del capítulo, estudia el caso k igual a c. Pero la diferencia es muy poca. Justamente, si estuviéramos con k igual a r, no necesitaríamos tomar esta conjugación acá. Pero todas estas propiedades que discutimos acá son iguales, y ya que tenemos complejos, lo único que tenemos que tomar en cuenta es pagar este conjugado acá cuando cambiamos de orden los vectores. Pero eso es compatible con la interpretación que podemos tener de R como un subconjunto de C. O sea, asociamos R con los números complejos que tienen parte imaginaria nula. Entonces, con esa convención se puede perfectamente tratar ambos casos de una sola vez. ¿Okay? Entonces, tal vez sería bueno que miren el libro, cómo define allí el producto interno para el caso k igual a r solamente. Van a ver que no conjuga nada, y comparen eso con lo que estamos discutiendo aquí. Entonces, yo espero que consigan ver que no estamos perdiendo nada
No estamos introduciendo conceptos nuevos al tratar de esta forma. En cierto modo lo que hacemos es unificar el trabajo. Bien, entonces vamos a dar unos ejemplos ahora para poder visualizar un poco más estos conceptos. El primer ejemplo, tomamos el caso Rn, b igual a Rn, y definimos esta expresión. O sea, acá ya estamos usando la notación de corchete angulado. X e Y son elementos de Rn, por tanto tienen componentes que vamos a anotar como X sub Y e Y sub Y. Y definimos entonces esta expresión mediante esta sumatoria que está acá. Vean, sumamos desde índice I igual a 1 hasta n los productos de componentes en el orden respectivo de X y de Y. Este sumatorio se puede expresar en forma matricial mediante esta notación que está acá. Entonces acá estamos pensando en X y Y como vectores columna. Entonces transponemos X para tener un vector fila y eso se multiplica con la regla de multiplicación matricial por el vector columna Y. Eso es exactamente esta sumatoria que está acá. Y para n igual a 2 o 3, esta es la expresión que recupera la noción de producto escalar que ustedes habrán estudiado en geometría analítica y que se usa en física también mucho. Y este producto interno recibe el nombre de producto interno canónico en Rn. Que hago un ejercicio para ustedes verificar que efectivamente esta fórmula que está acá satisface las tres condiciones que definen el producto interno. Simetría conjugada, que en este caso noten que estamos viendo Rn como espacio vectorial sobre R. Entonces la simetría conjugada es solamente simetría. La pregunta es si podemos cambiar de posición los vectores sin que el número que nos arroja esta fórmula cambie. El siguiente ejemplo estándar es en Cn. Entonces tomamos V ahora como el espacio Cn. O sea, los elementos de Cn son listas de números complejos. Denotamos ellos por X y otra vez. Y ahora cambiamos un poquito la definición. En esta sumatoria tomamos el producto componente a componente como antes, pero ahora conjugamos las componentes del vector Y. Recuerden que Y es una lista de n números complejos. Cada uno de sus componentes es un número complejo, entonces podemos conjugarlo y va a cambiar el número. Y tenemos que hacer esa conjugación para obtener con esta expresión un producto interno hermitiano, de acuerdo a la terminología que discutimos antes. Y esto también puede verse con esta expresión matricial. Entonces los pensamos nuevamente como vectores columnas a X y Y, entonces transpondemos X y esta Y, vector Y barra, significa que conjugamos cada componente del vector Y. Entonces este producto matricial da exactamente esta sumatoria que está acá. Esto también define un producto interno entonces en Cn. Sería un producto interno hermitiano. Acá yo escribí para ustedes la verificación de la simetría conjugada. Entonces vean, si tomamos Y con X en ese orden, la definición nos dice que tenemos que hacer las componentes de Y por las componentes de X conjugadas. Entonces escribimos esa fórmula. Ahora vean que dentro de esta sumatoria nosotros podemos, mejor dicho, tomamos la doble conjugada de esta expresión. ¿Okay? Toda esta sumatoria es un número complejo. Si tomamos conjugación dos veces, eso no cambia nada, por tanto vale esta igualdad que estoy señalando aquí. Ahora empezamos a jugar con la conjugación que está más para abajo. Esa barra de conjugación está sobre una sumatoria, entonces se puede distribuir sobre los sumandos de esa sumatoria, entonces entra dentro de la sumatoria y queda conjugando a este producto. Esa misma barra de conjugación se puede distribuir sobre este producto, entonces quedaría Y sub Y conjugado por X sub Y doble conjugado, que se reduce simplemente a X sub Y, que está acá. Ahora, por debajo de esta barra larga de conjugación, ¿qué es lo que vemos? Sumatoria en Y de Y sub Y conjugado por X sub Y.
este producto acá, el producto de números complejos, que es conmutativo. Entonces podríamos cambiar de orden y obtenemos exactamente esta expresión que está acá arriba, que es la definición de producto interno de x con y en ese orden. Y todo eso queda debajo de esta barra de conjugación. Entonces llegamos a la expresión, a la igualdad de que y con x es lo mismo que x con y, pero pagamos el precio de conjugación. Entonces ahí se verifica esa primera condición que llamamos simetría conjugada. Las otras dos condiciones queda para que ustedes lo trabajen. Ejemplo 3. Este es un ejemplo bastante importante. En este caso tomamos V, un K espacio vectorial abstracto. ¿Sí? Fíjense que en los primeros ejemplos eran Rn y Cn. Ahora V es cualquier K espacio vectorial. K puede ser R o puede ser C. Y nuestro siguiente ingrediente es una base de V, que denotamos con S. Y suponemos que son los vectores V1, V2 hasta Vn. ¿Okay? Una base en V. Entonces definimos la siguiente expresión. U con V, acá falta una coma, disculpen. U, V, y le ponemos el corchete angulado, y acá abajito indicamos S, para enfatizar que lo que vamos a definir ahora depende de esta base que hemos tomado en el espacio vectorial. Entonces esto que está acá es notación, y lo que viene al lado derecho es la definición de qué va a darnos esto. Y lo definimos así. Dado que tenemos la base S, coordenamos cada uno de estos vectores en esa base, obtenemos sus vectores coordenados. Esos vectores coordenados son elementos de Kn. ¿Okay? Van a ser de Rn si estamos con K igual a R, o van a ser de Cn si estamos con K igual a C. En cualquier caso, en esos espacios ya tenemos estos productos dados por los ejemplos 1 y 2. Y lo que hacemos es tomar ese producto interno sobre esos vectores. ¿Sí? Entonces, del lado derecho tenemos el producto interno canónico, ya sea en Rn o en Cn, dependiendo de con cuál caso estamos acá. Y del lado izquierdo están haciendo lo que sería un producto interno en el espacio vectorial V abstracto. Abstracto en el sentido de que acá no sabemos qué son los elementos de V. Pueden ser matrices, pueden ser polinomios, pueden ser funciones. No conocemos su naturaleza. Todo lo que sabemos es que estamos en un espacio vectorial y tenemos una base. Y esto define un producto interno. Y esto voy a explicar un poquito para ustedes cómo se verifican las tres propiedades que necesitamos verificar. Entonces, el primero, simetría conjugada tenemos que verificar. Entonces arrancamos con V en ese orden y aplicamos la definición. Entonces tenemos que coordinar los vectores y tomar el producto interno canónico. Pero este producto interno canónico ya es un producto interno, entonces satisface la simetría conjugada. Entonces cambiamos de orden estos vectores coordenados y pagamos el precio de conjugación. Ahora lo que está debajo de la barra es la definición de U con B en ese orden. Acá no está faltando la coma. Esa es la verificación de que al cambiar entonces el orden de los vectores tenemos que pagar una conjugación. Bueno, aprovechamos para repetir que si estamos con los reales, esto es pagar nada. La siguiente condición es sobre linealidad en el primer argumento. Entonces introducimos una combinación lineal como primer argumento y veamos lo que pasa. Aplicamos la definición, tenemos que tomar los vectores coordenados de cada argumento. Entonces acá en el primer argumento nos queda el vector coordenado de esta combinación lineal. En el segundo argumento tenemos el doble coordenado y tomamos producto interno canónico de esos vectores. Ahora, tomar el vector coordenado de esta combinación lineal es lo mismo que tomar la combinación lineal de los vectores coordenados, ¿cierto? Y entonces podemos sustituir esta expresión por la combinación lineal de los vectores coordenados U y V en la base S. Y allí aplicamos el hecho de que este producto interno sí satisface linealidad en el primer argumento para
desarrollar sobre esta suma. Entonces quedaría esta expresión que está acá. A por el vector coordenado U con el vector coordenado de doble, más B por el vector coordenado de B con el vector coordenado de doble. Y ahora cada uno de estos productos internos que están acá son respectivamente las definiciones de U con B doble en el producto interno inducido por la base S y B con B doble en el producto interno inducido por la base S. O sea, que va a ser producto interno. Ya hemos afirmado eso, pero estamos en el proceso de comprobar que de hecho es un producto interno. La última propiedad que tenemos que verificar es positividad. ¿Qué pasa cuando repetimos argumento en esta expresión? Entonces aplicamos la definición otra vez. Nos queda el producto interno canónico de los vectores coordenados de U. Esto que está acá es mayor o igual que 0 porque se está repitiendo argumentos en algo que ya sabemos que es un producto interno. Y además, si llega a valer la igualdad, gracias a que esto que está del lado derecho es un producto interno, sabemos que este vector coordenado entonces tiene que ser el 0. Pero que un vector coordenado sea el 0, a su vez significa que el vector que estamos coordenando, U, tiene que ser el vector nulo. Entonces ahí se cierra las propiedades. Ok, entonces queda grabado para ustedes la explicación de cómo se verifica que esta construcción que está acá nos da un producto interno en cualquier espacio vectorial V desde que tengamos una base, espacio vectorial real o complejo. Naturalmente va a depender de la base. Si cambiamos la base podemos tener la misma fórmula así escrita, pero los elementos que me dan, los resultados que me dan el producto interno van a variar. ¿Okay? Esto es similar a representación matricial respecto a una base que habíamos visto antes. O sea, si cambiamos la base, cambia el producto interno que obtenemos. Este es un ejercicio para ustedes. No es difícil, el ejercicio es conceptual y requiere que recuerden muy bien las propiedades de un isomorfismo. Entonces, se les da un isomorfismo T de un espacio W a otro B y se les dice que en B ya tienen un producto interno. Entonces ponemos el simbolito de producto interno e indicamos con un subíndice que nos estamos refiriendo a un producto interno en este espacio, en el codominio. Entonces el ejercicio pide mostrar que la expresión que está en azul define un producto interno en W. Fíjense lo que decimos. Queremos definir esta operación de corchetes angulados con subíndice W. Entonces tenemos que decir qué hace con un par de vectores. Tengo que decir qué elemento del cuerpo nos va a dar esto. Y decimos lo siguiente, lo definimos como tomar la imagen de U, tomar la imagen de B mediante el isomorfismo T. Entonces ya estamos en B ahora. Y allí tomamos el producto interno de estos vectores con el producto interno que ya tenemos en el codominio. Esa es la forma en que está definido entonces esto que estoy señalando acá. Y lo que se les pide es verificar que esta expresión que nace mediante esa definición satisface las tres propiedades para merecer el nombre de producto interno, en W en este caso. Y además se les pide explicar por qué el ejemplo 3 que habíamos visto acá es un caso particular de este ejercicio. Bien. Pueden escribirme a mi correo, yo soy Inocencio Ortiz, o al foro su explicación del por qué tenemos esa afirmación de que el ejemplo 3 es un caso particular de este ejercicio. Bien. Un siguiente ejemplo que quiero conversar con ustedes es este que está acá. Tomemos dos números reales A y B con esa relación de orden A menor que B y consideremos el espacio V
de todas las funciones continuas definidas sobre el intervalo AB, ¿okay? Y codominio R. Este espacio ya lo vinimos trabajando en el curso, sabemos que es un espacio vectorial sobre los reales, sabemos que es de dimensión infinita, y lo que vamos a hacer ahora es construir allí un producto interno. Este ejemplo es bastante importante y además lo elegí para mostrarles que la existencia de un producto interno no está sujeta a que el espacio sea de dimensión finita. Lo único que necesitamos es un mapa que tome dos elementos del espacio vectorial, me construya un elemento en el cuerpo y que satisfaga las propiedades con las que empezamos este video. Entonces aquí está la fórmula que proponemos. Este corchete angulado va a ser el símbolo para nuestro candidato a producto interno. Toma dos funciones f y g y lo que hace es lo siguiente: integra de a a b el producto de esas funciones y afirmamos que eso da un producto interno. Entonces veamos. F con g, entonces por definición es la integración de a a b de este producto f por g. Ahora este producto acá, f de t por g de t, es producto de números reales, es conmutativo, podemos cambiar de orden como indicamos aquí. Y esta integral ahora es la definición de g con f en ese orden para este corchete angulado. Y así es simple, entonces es verificar que efectivamente esto es simétrico. No hay conjugación acá porque estamos con un espacio vectorial real. Conjugar acá no hace nada. Linealidad en el primer argumento. ¿Qué pasa si tomamos una combinación lineal como primer argumento? O sea, alfa y beta son escalares ahora. Bueno, la definición nos dice integre de a a b el producto de estas funciones. Entonces ponemos en un gran paréntesis alfa por f de t más beta por g de t, todo eso multiplicado por h de t. Aquí otra vez aplicamos propiedad de que estamos con las imágenes de las funciones, por tanto estamos en R y ahí podemos distribuir este producto sobre esta suma. Y además usamos propiedades de la integral definida. Recordarán ustedes de cálculo 1 que los escalares constantes en la terminología de cálculo 1 salen fuera de la integral. O sea, alfa y beta no son funciones de t, no son funciones constantes si quieren verlo así. Entonces ellos pueden salir de la integral y además la integral definida abre sobre la suma. Entonces todo ese desarrollo nos da esto que estoy indicando acá, que es la integral de a a b de f por h, todo eso multiplicado por alfa ya fuera de la integral, y algo similar con g y h y el escalar beta. Cada una de estas integrales es la definición del corchete angulado actuando sobre las respectivas funciones f y h en el primer caso y g y h en el segundo caso. Entonces ahí establecemos esa linealidad en el primer argumento. Falta positividad. Entonces veamos lo que pasa si repetimos argumento f y f. De nuevo aplicamos nuestra definición. Entonces integramos de a a b f de t por f de t. Ahora esto es f de t al cuadrado. Ustedes recordarán también de cálculo 1 que si estamos integrando de a a b, fíjense que a es menor que b, algo que siempre es mayor o igual que 0, porque esto es un número elevado al cuadrado, esa integral siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces ya tenemos esa condición. Falta ver qué pasa si tenemos igualdad. Entonces, si esa integral llegase a ser igual a 0, acá de nuevo apelamos a cálculo 1. Ustedes saben que lo que estamos integrando es una función continua. Vean eso. La función f es continua. Entonces f de t al cuadrado también es continua. Por tanto, si su integral sobre un intervalo da 0, esa función tiene que ser 0. Constante igual a 0. Ok, pero si f de t al cuadrado es constante igual a 0, entonces f de t es constante igual a 0. Okay, entonces ahí usamos algunas cuantas propiedades que ustedes aprendieron en cálculo 1. Bien, entonces esto da un producto interno en este espacio vectorial que es de dimensión infinita.
Ejercicio para ustedes, va a ser más divertido. Chequear que esta expresión que está acá, muy similar a la anterior, pero ahora sí ponemos un conjugado acá, porque el espacio que estamos considerando ahora es el espacio de funciones que tienen el intervalo AB como dominio, pero como codominio tienen a los números complejos, y pedimos que sea continuo. Esto es probable que sea nuevo para muchos de ustedes, entonces voy a explicar brevemente. Una función f que va de un intervalo de los reales a los complejos simplemente está haciendo lo siguiente: yo le doy un argumento t y me tiene que devolver f de t, que va a ser un número complejo. Entonces ese número complejo tiene que tener parte real y parte imaginaria. Ustedes pueden llamarle f sub r de t a su parte real y f sub i de t a su parte imaginaria. Y la continuidad se reduce a que esas funciones f sub r y f sub i, que son funciones de r en r, o sea del intervalo AB en r, son funciones continuas en el sentido que ustedes saben de cálculo 1. Entonces, dicho rápido, una función con valores complejos va a ser continua si las funciones componentes, parte real y parte imaginaria, son funciones continuas. Y la integral sobre un intervalo de una función compleja se hace integrando cada componente real y componente imaginaria. Y con esa explicación, yo espero que ustedes puedan divertirse un poco chequeando que esta expresión satisface también los tres axiomas que listamos al principio, solo que acá arriba vean que nosotros no pagamos ninguna conjugación. Ahora ustedes van a tener que tomar en cuenta eso. Ejercicio 4, sea m sub n de c, el c espacio vectorial de matrices complejas n cuadradas. Cada elemento en este espacio es una matriz n por n con entradas complejas. Eso es un espacio vectorial sobre los complejos, y acá estamos tomándolo como tal, por eso decimos c espacio vectorial. Y se les pide mostrar que esta expresión, que está acá definida en azul, da un producto interno hermitiano. Vean, la expresión dice: definimos lo que va a ser A con B como la traza del producto A por B asterisco, y este B asterisco está explicado acá. Es la transpuesta conjugada de B. O sea, transponemos B y además conjugamos todos sus elementos. Ok, entonces ese es el par de ejercicios que quiero que trabajen. Vamos a terminar ahí este módulo, y en el siguiente vamos a comenzar a ver cómo podemos usar el producto interno para introducir nociones geométricas en el espacio vectorial. Ok, gracias por su atención hasta ahora.